donde hablábamos pues de las secciones, cada una de las secciones de segunda de Corintios y cómo estaban divididas. Entonces hoy ya vamos a entrar un poco más a fondo, por decirlo de alguna forma, en las secciones. Entonces vamos a empezar con la sección 1 y 2. Y de las secciones 1 y 2 están divididas las dos juntas en 4 grandes partes. La primera contiene una mirada hacia atrás que trata sobre la consolación y confirmación a los hermanos. La segunda sobre dignidad y suficiencia del ministerio de Pablo. La tercera de juicios de los creyentes y la cuarta la separación del creyente. Entonces, en la primera, Jesucristo, nuestro consuelo y nuestra suficiencia. Entonces, esta epístola comienza con la consolación, eso es de los capítulos 1 al 3, y cierra también con consolación en el capítulo 13, pero en la mitad de esta carta encontramos por qué o cuál es la razón de la consolación que se está dando, que es en el capítulo 9, y cuál es la fuente de la consolación en el capítulo 12. En la segunda, que es el ministerio de Pablo, en segunda de Corintios, sobre más que todo en el capítulo 1, Pablo inicia esta carta con el habitual saludo y agradecimientos. Después, en segunda de Corintios, capítulo 1, los primeros 3 versículos, él muestra la primera parte de su historia. Es por esto que una nota, por decirlo así, y es que a la mayoría de gente o casi a todo el mundo le gusta leer las historias reales de Pablo, porque él las cuenta o muestra tantas experiencias personales que él tuvo, y es por eso que es agradable el leerla, porque ya no es algo que es una suposición, sino que ya es algo que fue vivido, en este caso por el apóstol Pablo. Él comienza pues relatando los grandes problemas que él ha tenido o tuvo que afrontar, todas las pruebas que también tuvo que afrontar y que había aprendido a conocer mejor a Dios. También nos muestra que Dios siempre se nos hace más real en los momentos de pesar. También podemos ver cómo Dios nunca falla, los sufrimientos que tuvo Pablo, sobre todo en Asiria, que muchos dicen fueron muy serios, ya que probablemente él tuviese o estuvo padeciendo de una enfermedad muy grave que hasta lo hizo desistir de vivir, y eso lo vemos en el capítulo 1 de los versículos 4 al 11. También se manifestó el aprecio por las oraciones que hacían sus discípulos o allegados, y también se muestra cómo él apelaba al amor y comprensión. También muestra la vida de los verdaderos cristianos en Corinto. Esto también sería como carta de recomendación tanto de Pablo, el siervo de Cristo, el Señor, los hombres que para los hombres que la leían, además de mostrar pues su vida a las demás personas. Asimismo, este evangelio de Pablo era un evangelio triunfante, pero también estaba lleno de sufrimientos. Eso se ve más que todo en el capítulo 4. Pero también se muestra que Pablo siempre fue optimista porque sabía que las aflicciones en este mundo redundarían en una mayor gloria en el más allá. Eso se ve en el capítulo 4 de los versículos 17 al 18. También que en la vida cristiana, Cristo no promete que el cristiano se verá libre del sufrimiento o del pesar, sino que más bien se muestra que en el mundo tendremos aflicción, y eso lo vimos en el libro de Juan, más que todo en el capítulo 16.
Y por último, también hace una exhortación a vivir santamente en el capítulo 6, haciendo referencia a que vivir santamente significa vivir eternamente para Dios, lo que quiere decir que los cristianos se aparten de los incrédulos. En la tercera parte, el juicio de los creyentes. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 10, dice, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que le corresponde según lo hecho, estando en el cuerpo, haya sido bueno o malo. Entonces aquí podemos ver que la Biblia nos enseña que algún día los creyentes tendremos que rendir cuentas ante el tribunal de Cristo. Y con respecto a este juicio de los creyentes, debemos tener presente tres aspectos. El primero es que a todo creyente se le someterá a juicio, no habrá excepción alguna. El segundo es que ese juicio ocurrirá cuando Cristo vuelva por su iglesia. Y el tercero es que el juez es Cristo. Asimismo, la Biblia habla del juicio del creyente como algo serio y solemne, sobre todo en vista de que incluye la posibilidad de daño o pérdida. Eso lo hablamos un poco en la carta primera de Corintios y también se retoma en las cartas en la carta de segunda de Juan. También se habla de que se queme la obra de toda la vida, haciendo referencia a que en el juicio del creyente no se dicta una sentencia condenatoria. ¿Alguien tiene hasta aquí alguna pregunta? Pablo también dice que todo se pondrá de manifiesto, haciendo énfasis en el verbo comparecer, que significa que sea revelado abierto o públicamente. También dice que Dios examinará y sacará a la luz en la verdadera realidad, haciendo mención a tres cosas como los actos secretos, el carácter, las palabras, las buenas acciones, las buenas actitudes. En los actos secretos hay que hacer mención que esto también se vio en Marcos y se vuelve a retomar en Romanos. El carácter también se retoma en Romanos. Recordemos que lo hablamos al principio, que se estima que cuando Pablo terminó 2 Corintios en la visita que hizo en los 3 meses, él escribió el libro de Romanos. Entonces, es muy factible que muchas cosas que él tocó en las cartas de Corintios, él las vuelva a retomar en Romanos, ya que él se encontraba en Corinto. Las palabras, esas también las tocamos en Mateo. Las buenas acciones las vuelven a retomar en Efesios. Las actitudes se hablaron en Mateo. Los motivos en la primera carta. Y él hace énfasis en estas dos últimas, que son la falta de amor y la obra y el servicio del creyente. Siendo la falta de amor, que es la que se toca en Colosenses, y la obra y el servicio de los creyentes, otra vez en la primera carta de Corintios. Entonces, en resumen, los creyentes tendrán que dar cuenta de su fidelidad o infidelidad a Dios y de sus acciones a la luz de la gracia, la oportunidad y la comprensión que se les haya dado. Asimismo, las malas acciones del creyente, cuando se va arrepintiendo de ellas, van a ser perdonadas con respecto al castigo eterno, que también se verá en Romanos.
pero hay que hacer claridad de que todavía se toman en cuenta esas acciones que se hicieron para ser juzgadas o al ser juzgadas para recompensa. Al que hace el mal se le pagará conforme a su maldad. También que Dios recuerda y recompensa las buenas acciones y el amor del creyente. En Efesios 6:8 dice que el Señor le recordará a cada uno el bien que ha hecho. También que los resultados específicos del juicio del creyente van a ser diversos. Puede haber pérdida o ganancia de alegría, aprobación divina, tareas y autoridad, posiciones, recompensas y honor. Y por último, el juicio inminente de los creyentes debe perfeccionar en ellos el temor del Señor y hacer que tenga la mente despejada y dominio propio, que vigilen y oren, que lleven una vida santa y piadosa, y por último, que sean compasivos y bondadosos con todos. En la cuarta parte, la separación espiritual de los creyentes, en 2 Corintios, más que todo en el capítulo 6, versículos del 17 al 18, dice: Por tanto, salgan de en medio de ellos y apártense, dice el Señor. No toquen nada impuro y yo los recibiré. Seré para ustedes un padre y ustedes serán mis hijos y mis hijas, dice el Señor Todopoderoso. Entonces, este concepto de separación del mal es fundamental para la relación de Dios con su pueblo. Podemos ver que según la Biblia la separación implica dos dimensiones. Una es negativa y otra positiva. La primera es que la separación moral y espiritual del pecado y de todo lo que es contrario a Jesucristo, la justicia y la palabra de Dios. Esa es la primera separación. La segunda es que acercarse a Dios en estrecha e íntima comunión mediante la consagración, la adoración y el servicio. Entonces, la separación en ese doble sentido da como resultado la relación en la que Dios es el Padre Celestial que vive con los creyentes y es su Dios y ellos son sus hijos. Entonces, como primer punto, en el Antiguo Testamento la separación era un requisito constante para el pueblo de Dios. Se esperaba que fueran santos, diferentes y separados de todos los otros pueblos a fin de permanecer a Dios. Como segundo punto, en el Nuevo Testamento Dios ordenó la separación del creyente, en primero del sistema inmoral del mundo y de concesiones impías. Segundo, de las personas de la iglesia que pecan y se niegan a arrepentirse. Tercero, de los maestros de la iglesia y las sectas falsas que enseñan errores teológicos y niegan las verdades bíblicas. Como tercer punto, la actitud en la separación debe ser de primero el odio al pecado, a la injusticia y al sistema inmoral del mundo. La segunda actitud debe ser de oposición a la falsa doctrina. La tercera, de genuino amor por aquellos de quienes hay que separarse. Y por último, de temor de Dios en la perfección de la santidad. Como cuarto punto, el propósito de la separación es que el pueblo de Dios pueda, primero, preservar o preservarse en la salvación, en la fe y en la santidad. Segundo, vivir solo para Dios, su Señor y Padre. Tercero, convencer al mundo incrédulo de las verdades y las bendiciones del Evangelio. Como quinto punto, si hay la debida separación, Dios recompensa al acercarse con su protección, bendición y cuidado paternal. Él promete ser todo lo que un buen padre debe ser.
será consejero y guía, amará y tratará con ternura a sus hijos. Y por último, como sexto punto, si no se separan del mal, los creyentes perderán su comunión con Dios, la aceptación del Padre y sus derechos como hijos. ¿Es todo claro hasta este punto? Sí, Dani. Listo. Estos son los 4 puntos de la primera y la segunda sección de la carta, de la segunda carta. Ahora vamos a la tercera sección, que habla sobre primero la colecta para los santos. En el capítulo 8 de Segunda de Corintios, Pablo le habla a la iglesia en Corinto acerca de la generosidad de las iglesias de Macedonia al contribuir al fondo para las necesidades de Palestina. Aunque ellos mismos eran pobres, ellos anhelaban tener la oportunidad de poder colaborar y dieron libremente porque primeramente se habían dado a sí mismos al Señor. Los fondos que reunieron en todas las iglesias de Asia Menor y Grecia comenzaron en el año, ahí se menciona en el capítulo 8, versículo 10, cuando Pablo se encontraba en Macedonia al momento de escribir esa parte de la carta. Y la segunda parte, él habla de cómo debemos dar. Entonces Pablo dice que debemos dar de nuestra pobreza en el capítulo 8, versículo 2, dar generosamente, versículo 3, dar proporcionalmente, versículos del 12 al 14, dar alegremente, capítulo 9, versículo 7, dar libremente, versículo 6, porque esto nos enriquece con gracias espirituales como también con cosas materiales. Eso lo dice él en el capítulo 9, versículo 15. Y que la razón que nos debe impulsar a dar es que de tal manera amó Dios al mundo y que a ese mundo él le dio a su Hijo. Entonces Dios se deleita en dar. Esa es la tercera sección. Y ya la última parte está dividida en la defensa de Pablo, pero en 3 partes. Entonces Pablo en su defensa lo primero que hace es hablar sobre su apostolado. Recordemos que los corintios todavía seguían atacando a Pablo acerca de su autoridad apostólica. Entonces, todas las acusaciones que algunos le hacían a Pablo era de que se trataba de un cobarde, que tenía coraje para escribir, pero una personalidad débil. Pero recordemos que el Nuevo Testamento no nos da ninguna descripción física de Pablo, pero debemos suponer que un hombre que transformó las ciudades tras ciudades y hizo viaje tras viaje, suponer que era un hombre débil, sinceramente, a la lógica no cuadra, porque alguien débil significa que es alguien que no está en una buena comunión con Dios y es alguien que no está entonces bajo las guianzas del Señor. Entonces, suponer que Pablo era alguien débil en ese sentido, después de haber hecho lo que hizo, como aquí lo puse, es absurdo. Entonces, además, si ya nos vamos a la parte de las escrituras de libros y cartas de Pablo, podemos darnos cuenta de que aún la personalidad de Pablo era una personalidad fuerte y dominante. Además de también destacar que Pablo era un hombre con muchos talentos y además que poseía una mente muy inquisitiva o una mente muy aguda
Y además de esto, lo más importante, que él demostró que Cristo vivía en él y a través de él. La segunda parte, se menciona es el propósito de las pruebas. Entonces, muchas personas se preguntaban por qué es que Dios no anulaba o no anuló los aguijones de la carne cuando se oraba. En sentido de, recordemos que Pablo hablaba de aguijones, que muchos dicen que puede ser esa enfermedad que atacó a Pablo de manera muy fuerte. Y si lo traemos hoy a la actualidad, aún muchos cristianos se preguntan por qué Dios, cuando oramos en sentido de los aguijones o las pruebas que son muy fuertes para que Dios las quite, porque Dios no las anula. Y Pablo mencionaba que tenemos que comprender que Dios contesta la oración, pero que algunas veces la respuesta va a ser no. Y es lo que Dios nos dice, y que él decía, bástate en mi gracia. Por una parte es tiempo presente, por otra es suficiente y más que suficiente, y que proviene de Dios, la gracia. Ningún favor inmerecido por eso él o Pablo dice que él trae a Cristo, le trae a Cristo lo que tiene, que es su pecado, y él le da a cambio lo que tiene, que va a ser su justicia. Y por último, él habla del deber de autoexaminarnos. En el capítulo 13, Pablo destaca la necesidad a los corintios de que se conozcan a ellos mismos, que se prueben a sí mismos para que puedan asegurarse de su fe. A él le interesaba que ninguno de ellos se autoengañara, por lo cual les decía que debemos valernos de todos los medios para saber en qué lugar nos encontramos nosotros espiritualmente. Les decía que no se apoyaran simplemente en una profesión religiosa ni en una experiencia pasada, sino que vivieran únicamente para el día presente, no confiándose simplemente en los métodos tradicionales de conducta, porque él decía que es posible cumplir todas las formas de cultos religiosos y no ser un religioso. Él también decía que el adversario siempre está diciendo que somos buenos, pero Cristo dice que debemos ser perfectos. Y deja algunas formas para poder probarnos que en la actualidad podemos resumirlas en unas preguntas generales, pero que a la vez son muy específicas, que son: me gusta pensar en Cristo, me gusta orar, me gusta estudiar la palabra, me gusta tener amigos cristianos, me gusta servir a Cristo, entre muchas otras, pero estas son, digamos, como las más prioritarias, o no más prioritarias, pero sí como las más mencionadas. Y al final del capítulo 13, ya el último versículo, Pablo termina esta sección con las palabras de bendición a todos los servicios en la iglesia. Y aquí termina 2 Corintios. ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda o comentario que quiera dar? No, todo bien, excelente. Bueno, si no hay preguntas, dudas ni comentarios, Pastora Rocío puede entonces aclararnos, y para ya dejar también cerrado el debate de la clase de la semana pasada. Entonces, todo suyo el tiempo ahora. Listo, gracias, mi Dani. Excelente tu exposición, mi amor. Se ve que investigaste bastante y me gozo. Bueno, mis amados.
aleja un poquito la cámara que te ves muy, o sea, se te ve media cara nada más. Epa, espérate, ubico. Ahí está bien. Es que la tienes muy cerca, ahí. no se te ve la cara completa. Dani, pero a mí sí me sale bien. Ahora sí. Ahí está mejor. Sí, ahora sí, ya te ves. Espérate, que no lo encuentro. No se me vaya a caer. Creo que Ya, ahí está bien. perfecto, sí, Ok. perfecto. Bueno, listo. La mujer en el ministerio pastoral, profético y como sierva de Dios. Hice una investigación en la nueva versión internacional, se tomaron el trabajo de investigar acerca del ministerio de la mujer, y Asambleas de Dios también se tomó el trabajo de hacer una investigación y consulté estos dos e hicieron una exposición muy buena que quiero compartirla con ustedes. Mire cómo nos traen unos ejemplos claros del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento incluyen relatos de liderazgos sólidos femeninos en muchos roles, tales como, por ejemplo, el de la hermana de Aarón, María, y en otras versiones se llama Miriam. Fue profetisa en Israel durante el tiempo del Éxodo, junto con sus hermanos Moisés y Aarón, y en Éxodo 15:20, ahí nos explican cómo María tomó una pandereta y mientras todas las mujeres la seguían danzando y tocando pandereta, Miriam les cantaba: canten al Señor que se ha coronado de triunfo arrojando al mar caballos y jinetes. Entonces, destaca mucho la labor que ella realizó. Ay, Dios mío, se me cayó el celular. El segundo ejemplo que nos colocan es el de Débora, que no solo era profetisa, sino que ejercía el cargo de juez. Que cuando uno tiene ese cargo, mi amada, manda como tú no tienes idea. Y no le pide permiso a nadie. Eso es dar órdenes y órdenes y la gente tiene que cumplirlo sin chistar. Ahora, en ese tiempo de jueces 4 y 5, Débora era juez y profetisa y dirigió a Barak para que guiara al ejército de Israel hacia un combate exitoso contra los opresores. Y cuando me puse a leer Jueces 4, mira cómo dice: después de la muerte de Ahod, los israelitas volvieron a hacer lo que ofendía al Señor. Así que el Señor los vendió a Jabín, un rey cananeo que reinaba en Hazor. El jefe de ese ejército era Sísara, que vivía en Jaruset. Los israelitas clamaron al Señor porque Jabín tenía 900 carros de hierro y durante 20 años había oprimido cruelmente a los israelitas. En aquel tiempo gobernaba a Israel una profetisa llamada Débora, o sea que también ejercía un cargo político, cargo de poder, de autoridad, y era la esposa de Lapidot. Ella tenía su tribunal bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en la región montañosa de Efraín, y los israelitas acudían a ella para resolver sus disputas. Débora mandó llamar a Barak, que vivía en Cedes de Neftalí, y le dijo:
el Señor, el Dios de Israel, te ordena: ve y reúne en el monte Tabor a 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón. Y yo traeré a Sísara, jefe del ejército de Jabín, en sus carros y sus tropas, hasta el arroyo Quizón. Allí lo entregaré en tus manos. Barak le dijo: mire, solo iré si tú me acompañas. De lo contrario, no iré. Y le ha dicho Débora: está bien, iré contigo, siendo una mujer la que estaba en esos momentos gobernando y teniendo toda la autoridad. Este hombre le dijo: si tú me acompañas, yo voy; si no, no. Así sería la autoridad que esa mujer tenía ahí. Pero por la manera en que vas a encarar este asunto, te dijo Débora, la gloria no será tuya, ya que el Señor entregará a Sísara en manos de una mujer, y a la que le daba la victoria el Señor era a través de una mujer, no a través de un varón. Y mira qué hermoso esa historia. Ahora nos encontramos con otra que se llama Hulda, también profetiza, y fue la que tuvo el privilegio de autenticar el rollo de la ley encontrado en el templo y ayudó a iniciar la reforma religiosa en los días de Josías. Esa historia está en Segunda de Reyes 22 y en Segunda de Crónicas 34. Ahora, nos vamos para el Nuevo Testamento y también ahí se encuentran mujeres destacadas desempeñando roles ministeriales importantes, como por ejemplo Tabita, que se conoce como Dorcas, y puso en marcha un efectivo ministerio de benevolencia que está descrito en Hechos 9:36. También destacan el trabajo reconocido de las 4 hijas solteras de Felipe, que eran profetisas, y está en Hechos 21. Y lo que más me llama la atención es cómo Pablo, cómo atendía, cómo reconocía el ministerio de la mujer. Y él reconoce a Evodia y a Síntique como mujeres que combatieron juntamente con él en el Evangelio. Y eso está en Filipenses 4. Priscila fue otra de las mujeres que Pablo consideró ejemplar entre sus compañeros de trabajo en Cristo Jesús. Está en Romanos 16. En ese Romanos 16, Pablo saluda a muchos colegas ministeriales y una cantidad de nombres que menciona ahí, pero entre los cuales menciona muchas mujeres. En estos saludos, la palabra que Pablo usa es de trabajo, copiao, o la labor de Trifena, de Trifosa, la labor de Pérsida. Bueno, no sé si se quieren copiar algunos nombres de estas mujeres, ¿oyeron? En Romanos 16 se utiliza con mucha frecuencia el reconocimiento de la labor ministerial de las mujeres. También en 1 Corintios 16, en 1 Tesalonicenses 5 y en 1 Timoteo 5:17. En Romanos 16 hay un reconocimiento excelente de una mujer que se llama Febe, que es elogiada por Pablo ante la iglesia de Roma. Y después se suscitó una cosa increíble en este estudio que hicieron estas entidades, que dice que los varones que quieren permanecer con la idea de que el ministerio nada más es para los hombres, han hasta cambiado el nombre dado por Pablo aquí, y en vez de ponerlo como si fuera mujer, lo ponen como si fueran hombres. Pero estas entidades se tomaron el trabajo de los estudios, y mira este ejemplo. Pablo identificó a Junia
como apóstol en Romanos 16. A comienzos del siglo XIII, algunos eruditos y traductores masculinizaron su nombre como Junías, pero el nombre real en el original es una mujer que fue apóstol y reconocida por Pablo. Y dice que en este estudio que el nombre Junía se encuentra más de 250 veces en Roma mencionado como mujer. O sea que Pablo fue claramente un defensor del ministerio de la mujer. Ahora bien, Pablo resaltaba en todo momento ese trabajo de las mujeres y lo sostuvo en Romanos 12, en 1 Corintios 12, en Efesios 4, en 1 de Pedro 4. Y algo en lo que se fundamentan estos estudios también es que si Dios es el que da los dones, ¿quién es el hombre para venir a contradecir lo que Dios dice? Y se fundamentaron en Hechos 2:17, en Hechos 21:9 y en 1 Corintios 11:5. Y se fundamentaron en el Antiguo Testamento cuando dice: vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Y fue Antiguo Testamento confirmado en el Nuevo Testamento, donde se recibe que el don Dios lo da tanto para hombres como para mujeres. Entonces, en 1 Corintios 14, hay un pasaje del Nuevo Testamento que habla sobre ciertas prohibiciones con las mujeres y donde Pablo hace ciertas expresiones como, por ejemplo, que las mujeres no pueden hablar en público, que las mujeres no pueden hacer esto, que lo otro, pero en este estudio que me gustó, porque dice que esas expresiones eran consideraciones que Pablo estaba haciendo por las condiciones que tenía la iglesia de Éfeso y la iglesia en Corintio, donde se estaba viendo que las mujeres hacían discursos como prácticamente faltando el respeto, interrumpían las predicaciones, las discusiones, iban mal vestidas, entonces pura falta de educación, de cultura. Y es cuando Pablo dice, por ejemplo, vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar. Pero era en ese momento, en 1 Corintios 14:34, él usa eso para poner como un límite al discurso de las mujeres porque estaban zafadas en unas discusiones, en unos pleitos y sobre todo en sembrar división, chismosas, hasta decían ahí. Entonces, aquí en nueva versión internacional y Asambleas de Dios sostiene que esas llamadas de atención, esas circunstancias que limitaron la conducta de las mujeres, no es para ponerla ahora como una limitación a que la mujer no pueda predicar. Era por el momento que se estaba viviendo allá en esas dos iglesias. Entonces, ¿bajo qué circunstancias entonces ha de limitarse el discurso de las mujeres? ¿Bajo qué circunstancias? Para aquellos tiempos, el parloteo durante los servicios públicos, las interrupciones a raíz de experiencias estáticas, ciertos ministerios autorizados como el de juzgar profecías y las preguntas durante la reunión.
Era evidente que Pablo permitía que las mujeres oraran y profetizaran durante un servicio. Estaba bien, Pablo no se oponía a eso, pero Pablo aconsejó que aquellos que profetizaban, entre las cuales había mujeres, estén todos entre los que juzgan las profecías. Es decir, no tiren profecía a la loca, no la tiren a la loca, sí, gritando en un culto, en un servicio, como le llaman aquí, a la loca. Tiene que haber quien interprete en esos momentos esas lenguas. Entonces, por eso Pablo restringía la manera en que debía hacerse y las llamaba a que no fueran tan desordenadas. En base a los pasajes estudiados antes sobre mujeres ejemplares en el ministerio, es evidente que Pablo reconoce el ministerio de ellas, pero reconoce que en estas iglesias, como en Éfeso, había muchos problemas donde estaban vinculadas las mujeres. Algunas mujeres se vestían sin pudor y con extravagancia, y así lo dice 1 Timoteo 2:9. Las jóvenes viudas aprendían a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando de lo que no debían hablar. 1 Timoteo 5:13. En la segunda carta a Timoteo, Pablo advierte contra las personas depravadas, lo cual es posible que incluya mujeres que manipulaban a mujeres débiles que se dejaban llevar. Segunda de Timoteo 3:6. Una lectura de todo el pasaje de 1 Timoteo 2 sugiere decididamente que Pablo estaba aconsejando a Timoteo acerca de enseñanzas y prácticas que involucraban a mujeres de la iglesia en Éfeso en particular. Tan sería la situación que se vivía, que Pablo tuvo que decir de las mujeres de Éfeso: no permito que la mujer enseñe al hombre y ejerza autoridad sobre él, porque estaban demasiado abusadoras. Otros pasajes muestran que tal exclusión no era normativa dentro del ministerio de Pablo, como lo dice 1 Timoteo 3, del 1 al 13. Pero de ahí se han agarrado muchos para sostener que las mujeres no deben ser ni pastoras ni deben estar frente a un púlpito. Sin embargo, en Hechos 21 y en Romanos 6 y en Filipenses 4, el liderazgo femenino no está prohibido, ni en los días de Pablo, ni en la actualidad. Y Gálatas 3:28, con esto quiero cerrar aquí esta enseñanza. 3:28 dice: ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer, sino que todos son uno solo en Cristo Jesús. De tal manera que si Dios llama, Él no establece favoritismo, ¿cierto? Él llama a quien quiere y da dones y ministerios como Él decide. Los seres humanos no deben poner limitaciones sobre prerrogativas divinas. Lo que Dios haga es correcto y nosotros no podemos limitar lo que el Señor haya decidido. Hasta aquí mi informe. ¿Qué les parece? La gente se queda calladita. Rocío. Cuéntame, Dora, ¿qué te pareció? Digo, muy completo ese estudio, de verdad, con cita, no son conceptos de la gente, sino que está la cita bíblica para comprobar que es del Señor. Ahora, si Pablo reconocía a las mujeres, el hombre que escribió la mayor parte del Nuevo Testamento, porque Dios le reveló, era la revelación, era la comunión que él tenía. Entonces está hablando de que la mujer sí puede.
ahora nosotros vamos a cambiar esa cosa. No puede ser. Amén. Yo después, cuando llegue al cielo, sin mi Padre Celestial, el Hijo y el Espíritu Santo, pero la persona que más quiero conocer es a Pablo. Ay, Dios mío, estoy impactada con ese varón. Qué hermoso, qué hermoso, qué bello. Gracias, Señor, por esta oportunidad, de verdad. Gracias, gracias. Les bendigo, mis amados, les bendigo. Amén, gracias, de verdad que es un privilegio igual siempre servirle al Señor y creo que el Señor sabe los tiempos. Algo importante definitivamente en los Corintios es que Pablo fue como muy contundente para hablarles a ellos y decirles pues que mejoraran ciertas actitudes, ciertas cosas que ellos estaban haciendo y por eso hay partes que son como fuertes y les hace ese llamado de atención. Mire que es muy diferente a lo que se vio en Romanos. O sea, entonces creo que cada uno de estas cartas pues siempre es un aprendizaje especial y estar atentos a lo que el Señor pues nos quiere decir para también igual corregir. Y con respecto a lo de la mujer, pues es que el Señor siempre Dios, o sea, Él usa como quiere usar. Lo importante es que los vasos estén disponibles y de verdad y dispuestos para dejarse de verdad llenar y usar de parte del Señor. Entonces, gracias por este tiempo y cada uno de los que se conectaron en esta noche. Los esperamos el día jueves. Listo. Bendiciones. Gracias, bendiciones. Chao, chao. Gracias. Chao. Gracias, pastora. Bendiciones. Amén. Pastora, ¿quién continúa el día jueves? Ya, ahora sí cerró.